Muy buen día y bienvenidos a nuestra cuarta cápsula de programación orientada a objetos de la semana 2. Vamos a cerrar esta unidad enfocándonos en la gestión del ciclo de vida de los objetos en contexto de la herencia, tema que hemos estado conociendo a lo largo de esta semana en las cuatro cápsulas. En este caso vamos a hablar de los constructores y los destructores de las clases derivadas y de la redefinición de métodos con miras a las buenas prácticas. Todo esto enfocado en la herencia, ¿sí? Y en los constructores y destructores justamente de las clases que heredan de las superclases. Pero en sí, ¿qué son los constructores y qué son los destructores? Bueno, eso es lo que vamos a estar conociendo durante esta cápsula. Vamos a empezar indicando que los constructores son métodos especiales que se ejecutan automáticamente al crear un objeto para inicializarlo con valores predeterminados, ¿sí? Mientras que los destructores se podría decir que como su nombre lo indica, es lo contrario. Son métodos que se invocan automáticamente cuando el objeto deja de existir con el objetivo de liberar los recursos en memoria que se utilizaron. Tanto los constructores como los destructores nos van a servir a nosotros para gestionar el ciclo de vida de los objetos, asegurándonos que estén en estado válido al momento de crearse, que estén correctos y sanos al momento de que nosotros los estamos modificando y que los recursos, que en este caso el principal es la memoria, sea liberada al momento de que uno de estos objetos deja de existir. Esto nos va a permitir tener un mayor control de nuestro código y a su vez es algo automático que se genera dentro de nuestro código. Entonces, continuando y enfocándonos en esta presentación, en esta diapositiva, en los constructores, vamos a hablar sobre los constructores en las clases derivadas. Es importante recordar que un constructor, como mencioné hace un momento, se ejecuta automáticamente cuando nosotros creamos un objeto. Entonces, en una jerarquía de herencia, el orden de ejecución siempre será vital e importante para evitar errores de inicialización. Por lo tanto, cuando se crea una subclase, se invoca primero al constructor de la clase base. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros tenemos una subclase o la estamos definiendo, se va a invocar entonces la clase base, pero en este caso primero se ejecuta el constructor de dicha clase. ¿Pero por qué? ¿Por qué se realiza así? Principalmente porque la clase base es la que tiene los atributos y los métodos que se van a heredar, que es justamente lo que hemos estado hablando a lo largo de todas estas cápsulas. La superclase hereda todo, tanto los atributos como los métodos de la superclase a la subclase. Por lo tanto, siempre va a ser fundamental que esos atributos heredados estén inicializados antes de que la subclase empiece a usar o a inicializar sus propios atributos. El orden siempre es de la clase más alta, que es decir, es la clase base, hacia la más baja, que en este caso es la clase derivada. Por eso es que nosotros teníamos en la cápsula anterior un tema o una definición que se mencionaba como jerarquía, ¿sí? Jerarquía heredada en este caso. Por lo tanto, en el código de este ejemplo de la diapositiva, podemos observar que se crea un objeto o una clase llamada estudiante y automáticamente estudiante llama a super, que en este caso, aunque sea implícitamente, está llamando al constructor de la clase base. ¿Sí? Entonces, esto es importante que nosotros tengamos en cuenta. Una vez que sucede esto de manera automática, se ejecuta el constructor de persona, que en este caso es la superclase o la clase persona que tenemos aquí arriba. Automáticamente se manda a llamar y se ejecuta esta clase, ¿sí? En su método, que en este caso es el constructor de la clase base. Posteriormente se ejecuta el constructor de estudiante, que en este caso ya es la clase derivada. Y este proceso de arriba a abajo siempre nos va a garantizar
que la clase base esté completamente inicializada antes de que la clase derivada o la subclase se empiece a extender. Esto es muy importante para poder mantener una estabilidad en la herencia, ¿sí? Entonces, así es como nosotros vamos a poder a conocer en este caso para qué es y en qué momento se está utilizando un constructor. Ahora vamos a pasar a los destructores. En este caso, este es el otro extremo del ciclo de vida de nuestros objetos o nuestras clases. Y son los llamados entonces destructores en clases derivadas, que de igual manera tiene que ver con las subclases. El destructor se ejecuta cuando un objeto deja de existir para liberar recursos. El orden de ejecución de los destructores es el inverso al de los constructores. Por lo tanto, primero se ejecuta el destructor de la clase derivada, seguido por el de la clase base. ¿Sí? Es algo inverso a la forma en que se ejecutan los constructores, como acabamos de ver hace un momento. Entonces, en este orden, sí podemos observar el ejemplo que la clase derivada es la que añade recursos específicos. Si nosotros liberáramos primero la base, en este caso, si la clase base, entonces la derivada podría quedar utilizando un recurso que ya fue eliminado y esto nos va a crear a nosotros una referencia colgante, ¿sí? Que al momento de que nosotros estamos hablando de esto, pues ya es un error que cuando se va a ejecutar, bueno, no se nos va a permitir una buena estructura dentro de nuestro código. Entonces, cuando nosotros eliminamos primero los recursos de la subclase y luego los de la superclase, por ejemplo, primero en este caso los de la clase estudiante y posteriormente los de las clases persona, entonces así vamos a garantizar que los recursos creados en la subclase se liberen antes y esto nos va a evitar a nosotros fugas de memoria, manteniendo siempre la integridad de todos los datos que estemos empleados en ese momento. ¿Cómo vamos entonces a realizar las llamadas a constructores y destructores específicos? A veces los constructores de las clases base necesitan diferentes parámetros y es entonces cuando la llamada explícita a super se vuelve obligatoria, ya que no es suficiente con que sea implícita o en este caso automática como habíamos mencionado hace un momento. Si la clase persona requiere el nombre en su constructor, entonces la clase empleado, que es la derivada, en este caso la subclase, debe obligatoriamente llamar a super, en este caso por su nombre, en su propio constructor. Esto ya es una llamada con parámetro, así como podemos observar aquí. Recuerden que lo que está dentro del paréntesis es el parámetro que se está utilizando para que ese método se ejecute en algún momento. Esto nos va a permitir a nosotros pasar la información, en este caso el nombre, ¿sí? Desde el código que crea el empleado hasta el constructor de la clase base persona, que es lo que nosotros tenemos aquí, y en este caso aquí es el nombre de la persona. Eso es lo que nosotros estamos aquí tomando como parámetro. Luego la clase derivada, en este caso, puede continuar con su propia inicialización, perdón, ¿sí? En este caso, ya con esto que podemos observar aquí, que es dis.salario igual a salario. El uso explícito de super nos va a garantizar a nosotros la inicialización completa y coherente de todos estos atributos, tanto los heredados como los propios. Así es como va a funcionar en este caso la llamada a los constructores y destructores específicos cuando sean necesarios y cuando necesitemos que sean, en este caso, explícitos. Ahora vamos a hablar sobre la redefinición de métodos, que también es algo que nosotros ya estuvimos conociendo en la cápsula pasada. Y vamos a volver entonces justamente a esta definición, que en este caso tiene que ver con esto llamado override, ¿sí? La principal función de la herramienta polimorfismo en la herencia es que simplemente nosotros declaramos un método en la subclase con el mismo nombre, mismo tipo de retorno y mismos parámetros que en la clase base. Eso es algo muy importante que también debemos tener en cuenta. Volviendo entonces a uno de los ejemplos que también podemos observar aquí en la presentación,
la clase animal tiene un método genérico llamado sonido, ¿sí? Y este método imprime algo llamado sonido genérico. Aquí en este momento no sabemos qué sonido es porque no sabemos qué animal es. Sabemos que es un animal y todos los animales en algún momento emiten un sonido o varios sonidos, pero en este caso no sabemos qué animal es, por lo tanto no sabemos qué sonido. Es un sonido genérico. Pero ¿qué sucede cuando nosotros ya creamos una subclase llamada perro? Volviendo otra vez al ejemplo de aquí de la presentación. Esto entonces nos va a permitir a nosotros redefinir el comportamiento específico de este método llamado sonido. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a utilizar justamente este polimorfismo dentro de la herencia con esto llamado override, así como podemos observarlo aquí en esta presentación. Y entonces, una vez que nosotros ya utilizamos esto, es cuando nosotros vamos a poder sobreescribir ese método original de la superclase en la subclase. Y entonces, al momento de que nosotros estamos especificando el sonido, en este caso del perro, bueno, vamos a poder imprimir ahora sí el guau guau, que en este caso es el ladrido de este perro, o en este caso de este animal, porque ya sabemos que entonces es un animal, en este caso es un perro, y ahora sí ya no va a ser un sonido genérico, sino que va a ser un ladrido. ¿Y cuál es el sonido de un ladrido? Pues generalmente lo conocemos como guau guau, ¿sí? Así es como nosotros vamos a estar en este caso redefiniendo los métodos. Esto nos va a permitir que el perro adapte la funcionalidad a su propia naturaleza, manteniendo la reutilización de este nombre del método, es decir, de este método llamado sonido. No estamos nosotros agregando un nuevo método, quizás pudiéramos agregar un método llamado ladrar, que también va a imprimir un guau guau, pero al final, como se está heredando este método llamado sonido, el perro entonces tendría un sonido genérico y aparte un guau guau. Sí, tendría dos sonidos el perro en dado caso de que nosotros no estuviésemos haciendo esta sobreescritura o esta redefinición del método. Por lo tanto, este sonido genérico debe cambiar a guau guau porque ya estamos hablando de un perro. Por eso es que estamos utilizándola. Entonces, esa es la parte fundamental de esta redefinición de métodos y aquí podemos observar este ejemplo ya dentro de un código. ¿Cuáles son entonces algunas de las buenas prácticas de la redefinición de métodos? Para que nosotros podamos garantizar que la redefinición no cause problema, vamos a poder contar con diferentes buenas prácticas, que estas son algunas de las que podemos leer aquí. Usar override, específicamente en Java, nos va a permitir a nosotros una buena práctica al momento de reutilizar el código, ya que al momento de que el compilador está intentando sobreescribir un método, si no existe en la clase base, entonces nos va a evitar inmediatamente evitando errores. Esto quiere decir que automáticamente esta anotación nos va a arrojar un error si está detectando que no existe ese método. Entonces esto también es de gran ayuda para nosotros al momento de estar desarrollando. Ahora, usar super punto método siempre que sea posible nos va a permitir a nosotros extender el comportamiento de la clase base sin reemplazarlo por completo. Esto nos va a ayudar a nosotros a lograr una mejor también reutilización sin la necesidad obligatoria de sobreescribir el método, como pudimos ver en el ejemplo del perro, con su sonido genérico y en este caso el guau guau. Entonces, esto es para sobreescribir y esto es para poder extender. De igual manera, tenemos el principio de la sustitución del ISCOP y esto también es un principio muy crucial y fundamental dentro de este tipo de herramientas en la programación orientada a objetos, ya que una subclase debe poder reemplazar a su clase base sin alterar el funcionamiento general del programa. Esto quiere decir, en términos muy sencillos, para que se pueda entender, es que si nuestro programa espera un animal, podamos nosotros darle un perro sin que nada falle, sin que nada se rompa dentro de nuestro programa. Esto exige mantener entonces la coherencia de los métodos redefinidos. Estamos aquí generando una subclase perro de la superclase animal y no por tener entonces esta subclase quiere decir que en algún momento nuestro código va a fallar. No, aquí estamos manteniendo esto, incluso teniendo muchas más subclases de todos los animales que puedan existir.
Muy bien. Y como conclusión ya de esta semana número 4 es que el uso correcto de tanto constructores, destructores en la herencia nos va a asegurar a nosotros una inicialización y una liberación ordenada de todos los recursos, específicamente y principalmente la memoria, ¿sí? Esto nos va a permitir mejorar drásticamente la estabilidad y la eficiencia de todos nuestros códigos y programas. La redefinición de estos métodos nos va a ayudar a nosotros a tener flexibilidad, ¿sí? Nos va a ayudar a tener mejores comportamientos heredados dentro de nuestros objetos y de igual manera vamos a poder manejar todo esto mediante buenas prácticas. Y finalmente, dominar estas técnicas pues nos va a ayudar a nosotros a ser mejores desarrolladores y a entender de mejor manera el paradigma de la programación orientada a objetos. Y eso sería todo por la cápsula de hoy y muchísimas gracias. Nos estaremos viendo en la próxima semana con una nueva unidad y un nuevo tema. Hasta luego.